No es como decir, hoy es martes, no pero tengo por nada, ejemplo- deja mirar el podcast de Rodner. No. Pero por ejemplo, Ricky Martin viene su serie. Ya. Entonces, y esa va a estar. Lo que Mauricio Mejía está a punto de revelar te va a dejar con la boca abierta. Por primera vez, el actor rompe el silencio sobre el escándalo que lo sacó de Univisión, exponiendo detalles que nadie se imaginaba. Entre traiciones, manipulaciones y silencios obligados, él cuenta que pasó de verdad en los bastidores y señala, con huevos, a los que, según él, le destruyeron la carrera. Lo que vas a escuchar a continuación podría cambiar la forma en que muchos ven la hispana. La historia de Mauricio no es solo de fama o tele, es de enfrentarte a un sistema que valora más el poder que el talento, de lidiar con chismes injustos, intrigas y acusaciones falsas. Desde sus primeros pasos en la tele hasta el clímax del escándalo que casi le destroza la trayectoria. Lo comparte todo de manera directa y honesta. En el video que vas a ver, vamos a ver cómo un chavo del interior de México, con sueños grandotes y huevos aún más grandes, enfrentó la hostilidad de una industria llena de egos y compadrazgos, y cómo esa experiencia se volvió un catalizador para su libertad y reinvención profesional. Cada revelación, cada recuerdo de injusticia, cada triunfo personal se entretejen en una narrativa intensa, emocionante y reveladora. Si quieres conocer los bastidores del mundo del espectáculo, descubrir qué pasa detrás de cámaras y oír historias que nunca se contaron, quédate hasta el final. Y, obvio, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y dejar tu super thanks, tu forma de apoyar directamente historias como esta. Mauricio Mejía nació en Estapan de la Sal, un pueblito chiquito al sur del Estado de México, con como 30,000 habitantes. Un lugar donde la vida era sencilla, pero los sueños parecían demasiado grandes para caber en la realidad. Desde morrito, Mauricio sintió que su alma era del arte. Creciendo con su abuela, que veía con ganas todas las telenovelas que salían en la tele, él se sentaba a su lado, imitaba personajes, bailaba, actuaba, e imaginaba un día estar dentro de ese mundo que parecía tan lejano. Siempre supo que quería estar en la pantalla, pero el camino iba a ser largo y lleno de obstáculos invisibles. Yo siempre le digo a la gente en mis redes, sueña bonito, que se cumple. Y lo digo porque lo viví, confesaría años después, pensando en la fuerza de su mente y la determinación que lo empujaba desde chiquito. Cuando las redes sociales empezaron a ponerse de moda, Mauricio ya estaba grabando su segunda telenovela en Argentina. El mundo digital apenas gateaba, pero él vio ahí una oportunidad única, acercarse al público de forma directa, auténtica y sin intermediarios. Mientras todos sus compañeros optaban por mantener un aura de inaccesibles, creyendo que un actor debía ser casi intocable, Mauricio eligió mostrarse, arriesgarse. Pues que me encuentren, dijo él, con la firmeza de quien no tiene nada que esconder y todo por ganar. Esa decisión, que parecía sencilla, marcó el inicio de su trayectoria como un chavo osado, decidido a escribir su propia narrativa en el mundo del espectáculo. Fue una fan americana, María Krug, la que se volvió el puente entre el talento de Mauricio y el público global. María creyó en él cuando casi nadie más lo hacía y, con su ayuda, las redes de Mauricio cobraron vida. Empezó a entender, por primera vez, el verdadero poder de la conexión directa con la gente, de poder oír, responder e interactuar sin filtros, sin barreras. Ese contacto íntimo con fans de diferentes partes del mundo no solo lo fortaleció como artista, sino que plantó una semillita de rebeldía silenciosa contra los métodos tradicionales y jerárquicos de la industria. Pero la osadía de Mauricio también despertó rivalidades. La autenticidad que mostraba en vídeos sencillos, hechos muchas veces con recursos modestos, llamaba la atención y no siempre bien. Lucho Borrego, crítico e influyente en esa época, lo confrontó directo, recordándole el impacto de su sinceridad, es que tú no solo saliste del closet, tú azotaste la puerta. Mauricio, joven, rebelde y determinado, al principio sintió coraje, y a este que le importa, pero con el tiempo entendió el tamaño de la observación. Había verdad en las palabras de Borrego, su valor, su rebeldía y su falta de filtros lo hacían único, pero también lo ponían en posición vulnerable. La autenticidad que encantaba a los fans también provocaba molestias en los bastidores, despertando celos y resistencias ocultas que, más tarde, resultarían en conflictos abiertos dentro de la industria. Mientras Mauricio navegaba por ese nuevo territorio, también enfrentaba el reto de equilibrar su vida personal con el creciente enganche público. Cada post, cada video, cada interacción era un acto de valor, pero también una apuesta riesgosa contra un sistema que valoraba la conformidad y la invisibilidad de los principiantes. Su jornada en ese periodo estuvo marcada por descubrimientos intensos, la fuerza de una red de fans que lo apoyaba, el gusto de crear contenido genuino.
Y, al mismo tiempo, la percepción de que había fuerzas invisibles listas para castigarlo por atreverse a mostrarse demasiado. Argentina, escenario de sus primeras experiencias televisivas, se volvió el palco inicial de su gran batalla, no contra personajes ficticios, sino contra la industria que a menudo confundía autenticidad con insolencia. Se dio cuenta de que el éxito no dependía solo del talento, sino del valor para desafiar convenciones y de la resiliencia para enfrentar críticas y prejuicios. Su historia en esa fase podría verse como una secuencia de escenas vívidas: el estudio, la cámara casera, la luz improvisada, y un chavo determinado, hablando directo al público. Mientras en los bastidores murmullos y miradas de reproche crecían cada día. Mauricio describe esa fase con nostalgia y reconocimiento: había miedo, había tensión, pero también había aprendizaje y crecimiento. Cada video, cada mensaje respondido, cada gesto de gratitud de un fan era combustible para seguir, incluso cuando la crítica pesaba. Descubrió que la conexión con el público era más poderosa que cualquier barrera que los ejecutivos o compañeros pudieran poner en su camino. Era la primera lección que moldearía no solo su carrera, sino también su vida. La verdad, cuando se dice con valor y autenticidad, crea un vínculo que ninguna intriga o política interna puede destruir. Cuando Mauricio Mejía empezó a destacar, la atención que despertaba en las redes trajo no solo aplausos, sino tensiones silenciosas que fermentaban en los bastidores de la tele. Se había vuelto un talento joven visible, conectado directo con el público, pero en un ambiente corporativo conservador, esa osadía despertaba sospechas, envidias y resistencia. La situación llegó a su punto máximo cuando lo llamaron para sustituir a Johnny Lozada en el programa Sal y Pimienta de Univisión. Mauricio entró con entusiasmo y dedicación, sin saber que estaba a punto de meterse en una guerra interna entre dos bandos: el grupo de la vieja guardia, formado por profesionales que llevaban años consolidando su posición, y los recién llegados, mexicanos que venían con Alberto Ciudadana, incluyendo a él mismo. Yo llego con toda la ilusión del mundo, sin saber que me estaba metiendo en una guerra interna entre bandos, confesaría Mauricio más tarde, pensando en la tensión que se escondía detrás de las cámaras. El ambiente estaba marcado por compadrazgos y políticas invisibles de poder, donde la meritocracia muchas veces cedía lugar a juegos de influencia y rivalidades antiguas. Cada junta, cada decisión sobre quién hablaba o quién salía en pantalla, cargaba una tensión casi palpable. Se sentía muchas veces ahogado, con un nudo en la garganta, mientras se preguntaba: ¿qué estoy haciendo aquí si esto no se trata de talento, sino de poder? El reto de Mauricio no estaba solo en la adaptación profesional, sino en la supervivencia emocional. La presión de encarar compañeros hostiles, chismes difamatorios y expectativas irreales exigía valor e inteligencia emocional. Recuerda que su cercanía con Alberto Ciudadana, un ejecutivo poderoso que llegó de Televisa para liderar el contenido de Univisión, alimentó boatos sobre un supuesto romance. Mucha gente llegó a decir que yo era su pareja. Imagínate, relata Mauricio, aclarando que la proximidad con Alberto era puramente profesional y de amistad: viajaban juntos, salían a comer y platicaban abiertamente del trabajo. Sin embargo, en un medio lleno de chismes, cualquier vínculo cercano se convertía en historia, y las interpretaciones distorsionadas se volvían armas silenciosas contra él. El punto crítico del escándalo empezó cuando llegó un nuevo actor a la cadena, desatando comentarios maliciosos de que él sería el nuevo novio de Alberto. En ese contexto, Mauricio fue llamado de manera abrupta y agresiva por uno de los directores: ¿qué te pasa? ¿Cómo muerdes la mano que te da de comer? Él no tenía idea de que lo acusaban. Yo ni sabía de qué me hablaban, ni siquiera sabía que eso se estaba diciendo, pero ya todo estaba armado, recuerda. La situación se volvió un torbellino: rumores, acusaciones y chismes se esparcieron sin que Mauricio pudiera defenderse, dejándolo aislado en un ambiente donde hablar podía significar la destrucción de su carrera. A pesar de la presión, intentó confrontar a los responsables de forma directa, pidiendo que el supuesto autor de las acusaciones se presentara frente a él. Pero nadie lo hizo. La verdad era irrelevante en un juego de poder donde necesitaban un culpable y él era el blanco más fácil. La tensión llegó a tal punto que hasta la directora de la telenovela involucrada se encabronó con los gritos y amenazas de los ejecutivos, llegando a decir: la próxima llamada la atenderá mi esposo, que es abogado. Ese gesto cambió la dinámica, convirtiendo la presión en caos legal y obligando al canal a callar el escándalo. Mientras Mauricio, una vez más, se veía excluido, borrado del mapa de la tele. El impacto de esa experiencia fue profundo. La sensación de injusticia y desamparo, el dolor de ser acusado por algo que jamás había hecho, y la percepción de que el mundo de la tele escondía una compleja red de poder e intereses, marcaron un punto de quiebre en su carrera.
Mauricio se dio cuenta de que su libertad creativa, autenticidad y valor para exponerse lo ponían en riesgo, pero también eran su mayor valor. A veces, cuando sientes que la vida te destruye, en realidad te está empujando hacia tu propósito, reflexionó él, reconociendo que el episodio que parecía un golpe devastador en realidad lo obligaría a reinventarse y a buscar una trayectoria independiente, auténtica y lejos de las ataduras de un sistema que privilegiaba el silencio y la conformidad. Entre la tensión, la hostilidad y el aislamiento, también hubo aprendizaje. Mauricio empezó a entender las dinámicas internas de poder, las divisiones entre antiguos y nuevos empleados, los egos inflados y los miedos ocultos que permeaban la industria. Cada crítica, cada grito, cada humillación no era solo personal, era parte de un sistema mayor, una máquina que exigía adaptación, estrategia y resistencia. Y fue en ese contexto que desarrolló no solo habilidades profesionales, sino también una madurez emocional capaz de transformar escándalos y conflictos en experiencia y aprendizaje. A pesar de la exclusión de Univisión, Mauricio no perdió el propósito que lo guiaba desde la infancia en Estapan de la Sal. Al contrario, la experiencia sirvió como catalizador para que buscara formas de expresar su arte sin filtros, sin miedo y sin necesidad de aprobación de un sistema muchas veces injusto. El escándalo, que podría haber destruido su carrera, se volvió un punto de inflexión, marcando el inicio de una fase de reinvención y descubrimiento personal. Se dio cuenta de que la autenticidad, acompañada de valor y perseverancia, crea una fuerza que ninguna política interna o chisme puede tumbar. Mauricio Mejía nació en Estapan de la Sal, un pueblito modesto al sur del Estado de México, con como 30,000 habitantes, un punto casi olvidado en el mapa del país, pero que guardaba los primeros sueños de un morro determinado. Creció al cuidado de su abuela, una mujer que nutría un amor profundo por las telenovelas y que, sin darse cuenta, plantaba en Mauricio la semilla de una pasión que se volvería central en su vida. Se sentaba a su lado para ver cada capítulo, imitando los gestos, los diálogos y hasta los atuendos de las actrices, convirtiendo su cuarto en un escenario de ensayos silenciosos. Me acuerdo perfecto. Tenía 15 años. Estaba acostado en mi cama viendo el techo de mi cuarto en Estapan de la Sal y me repetía: a los 18 años me voy del pueblo. No me importa cómo, pero me voy y voy a entrar a Televisa, recordaría Mauricio años después, narrando con la voz embargada de recuerdo. A los 17, aún adolescente, hizo las maletas y dejó el confort del hogar, movido por un sueño que parecía inalcanzable, entrar al mundo de la tele. El camino no fue fácil, los papás, metidos en su propio caos emocional por la separación, no pudieron dar el apoyo necesario, y el chavo partió con determinación silenciosa, guiado solo por el deseo de cumplir su destino. Al llegar a la capital, Mauricio entró al CEFAC, la Escuela de Formación de TV Azteca, equivalente al prestigiado CEA de Televisa. Ahí estudió al lado de talentos que se volverían nombres conocidos, como Ninel Conde, Mariana Vega y Luis Ernesto Franco. La convivencia con compañeros experimentados le dio aprendizaje técnico y emocional, pero también le reveló el lado oscuro de la industria, compadrazgos, manipulación y juegos de poder. Todo eso aún se manifestaría de forma dolorosa en su primera experiencia profesional significativa. A los 18 años, aún joven e ingenuo, Mauricio fue invitado a una comida con un importante ejecutivo de la tele, creyendo que era una oportunidad profesional. Durante la plática, el ambiente cambió de repente, y recibió una declaración inesperada: me gustas. Sorprendido y sin saber cómo reaccionar, Mauricio respondió con torpeza, siendo castigado al día siguiente: estás dado de baja. No hubo explicaciones, ni espacio para defensa. El shock fue devastador y marcó profundo su percepción de la industria. El episodio sirvió como un primer choque de realidad. La tele, que idealizaba como escenario de talento y expresión, escondía una compleja red de intereses, poder e hipocresía. El glamour que veía en las pantallas era solo la superficie, detrás, reglas no escritas y juegos de influencia determinaban el destino de aspirantes como él. Ese alejamiento forzado, aunque doloroso, se volvió un punto de inflexión en su vida. En los 3 años siguientes, Mauricio se alejó por completo de la tele, buscando resignificar su trayectoria y descubrir otras pasiones. Durante ese periodo de introspección, se acordó de un interés que lo acompañaba desde la infancia: el cabello. Fascinado por las melenas largas de las empleadas de su casa y por las bromas con las Barbies de su hermana, Mauricio sintió que la estética capilar podía ser su nuevo camino. Empezó a explorar esa vocación, estudiando y trabajando como asistente en salones de belleza famosos de México. Desde niño tenía una fascinación con el pelo.
No era por la muñeca, era por el cabello, contó él, narrando con entusiasmo cómo transformaba esa pasión en aprendizaje técnico. Poco a poco, empezó a atender clientes influyentes y celebridades, ganando reconocimiento por su habilidad y carisma. Ese periodo de reinvención fue también un proceso de cura emocional, aprendió a valorar su autenticidad, a trabajar con dedicación y a crear conexiones genuinas, esta vez lejos de la presión de la tele y de los bastidores llenos de intrigas. La trayectoria de Mauricio entre el pueblito de Estapan de la Sal, la escuela de actuación y el alejamiento de la TV revela una constante, su capacidad de adaptarse, aprender y reinventarse. El golpe sufrido a los 18 años, que podría haber destruido su carrera antes de empezar, se volvió la base para su libertad creativa y personal. Entendió que el arte verdadero y la realización profesional no dependen solo de la exposición o la aprobación de ejecutivos, sino del valor para seguir la propia intuición y perseguir pasiones auténticas, aunque eso signifique enfrentar rechazos o silencios obligados. Esa fase de la vida de Mauricio, marcada por sueños, frustraciones y descubrimientos, fue crucial para moldear su personalidad resiliente. Aprendió que cada obstáculo es también una oportunidad de crecimiento, que el rechazo puede ser una puerta a nuevos caminos y que la autenticidad es el mayor patrimonio de un artista. Entre el glamour lejano de la tele y la intimidad de los salones de belleza, encontró no solo una profesión, sino una voz propia, capaz de expresarse sin miedo, sin filtros y con una profunda conexión con quien estuviera dispuesto a escucharlo. Después del alejamiento repentino de la tele, Mauricio Mejía se encontró en un momento de introspección e incertidumbre, pensando en qué quería de verdad para su vida. La frustración y el dolor por el choque con el sistema televisivo abrieron espacio para redescubrir pasiones antiguas, algunas cultivadas desde la infancia. Entre ellas, el fascinio por el cabello que se manifestaba en juegos con Barbies y en la atención que les daba a las empleadas de su casa se transformó en un camino profesional. Desde niño tenía una fascinación con el pelo. No era por la muñeca, era por el cabello, recordaba él. Mauricio empezó a explorar esa afinidad con ganas, estudiando estética y cosmetología. Incluso enfrentando prejuicios de la época, en esa época el sinónimo era lo más cliché a estilista, seguro mariconzón, pero no me importó. El joven estilista no se dejó tumbar por los estigmas sociales. Con determinación, estudió, practicó y se metió en el universo de la belleza, trabajando como asistente en salones famosos de México, absorbiendo todo el conocimiento que no se enseñaba en las escuelas, técnicas avanzadas, etiqueta profesional, atención personalizada y percepción estética aguda. La dedicación de Mauricio empezó a llamar la atención. Rápido fue reconocido por su carisma y habilidad técnica, volviéndose uno de los rostros de confianza de clientes influyentes. Entre ellos, destacaban nombres como Galilea Montijo y Belinda, estrellas que hasta entonces solo conocía por la tele. El contacto con esas personalidades no solo consolidó su reputación profesional, sino que le dio una experiencia única de aprendizaje sobre exigencias, comportamiento y disciplina en el mundo del espectáculo. Trabajar en ese ambiente fue más que una cuestión de carrera, se volvió una verdadera escuela de vida. Aprendió a lidiar con presión, a adaptarse a diferentes estilos y personalidades, y a construir una presencia auténtica sin depender de aprobación externa. Cada peinado, cada cliente atendido, era una oportunidad de reconstruir su autoestima golpeada por el escándalo en la tele y de prepararse para un regreso triunfante a los medios. Esta vez con su propia voz y autonomía. Ese periodo también representó un proceso de cura emocional. Mauricio se dio cuenta de que el rechazo y los obstáculos de la tele no eran un fin, sino una oportunidad para redescubrir talentos y pasiones que le permitirían crear algo genuino. La libertad de trabajar con lo que amaba, sin las presiones e intrigas de los bastidores televisivos, lo capacitó para fortalecer su identidad profesional. Pudo experimentar, equivocarse y aprender, sin miedo a juicios externos o imposiciones de ejecutivos poderosos. Además, la experiencia en el salón de belleza le enseñó la importancia de la conexión humana. Cada cliente atendido era un diálogo silencioso. Un aprendizaje sobre confianza, sensibilidad y comunicación. Ese contacto directo con la gente reforzó la lección que Mauricio ya había empezado a entender durante su primer contacto con el público en las redes: la autenticidad y el vínculo genuino con las personas son más poderosos que cualquier exposición mediática. El trabajo con las estrellas y la visibilidad ganada en ese medio también plantó la semilla para su reinvención posterior. Aprendió la importancia de posicionarse, de elegir sus proyectos y de construir una narrativa propia, que no dependiera de rumores, chismes o juegos de poder. Cada experiencia se transformaba en un escalón para consolidar su independencia profesional y personal. Al mirar atrás,
Mauricio reconoce que ese periodo como estilista fue esencial para su formación, no solo técnica, sino emocional y estratégica. Transformó una fase de alejamiento y sufrimiento en aprendizaje, libertad y crecimiento. Esa etapa moldeó no solo su carácter, sino también la manera en que se relacionaría con el público, con el trabajo y con los medios en el futuro. Entre tijeras, cepillos y pláticas con celebridades, Mauricio encontró un refugio, un espacio de creación y la fuerza para, un día, volver al espectáculo con confianza, autenticidad y determinación. El alejamiento forzado de Mauricio Mejía de Univisión no fue solo una pérdida profesional, fue una ruptura que sacudió profundo su visión sobre la industria televisiva y sobre sí mismo. La experiencia, marcada por rumores, acusaciones sin fundamento e intrigas internas, podría haber destruido la carrera de cualquier talento joven, pero Mauricio, paradójicamente, se volvió un punto de quiebre. Me hicieron un favor, porque yo no nací para estar en un lugar donde se calla la verdad por miedo. Esas palabras reflejan la conciencia adquirida después de los momentos más oscuros de su trayectoria. Se dio cuenta de que los bastidores de la tele estaban dominados por intereses ocultos. Egos inflados y juegos de poder. La presión de ser el nuevo en un ambiente hostil, y la necesidad de navegar por rumores y difamaciones, le enseñó la importancia de mantener integridad y autenticidad, incluso frente a adversidades. Mauricio empezó a crear su propio contenido, con la libertad de expresar sus ideas sin filtros. Sus vídeos e interacciones con el público se volvieron espacios de verdad y vulnerabilidad, rompiendo barreras que antes el sistema mediático imponía. Cada video era un manifiesto silencioso de resistencia, un acto de afirmación de que nadie podría callar su voz. Sí, me sacaron de Univisión, pero jamás pudieron sacarme de mi propósito. La reconstrucción de su carrera no pasó por volver al mismo sistema que lo expulsó, sino por reinventarse en su propio lenguaje, con autenticidad y cercanía con el público. Aprendió que la libertad artística y personal valen más que cualquier puesto, contrato o título. El escándalo que muchos sería un desastre absoluto, Mauricio se volvió una oportunidad de crecimiento, autoconocimiento y expansión de horizontes profesionales. Los conflictos, injusticias y rumores, que al principio parecían obstáculos insuperables, se transformaron en lecciones esenciales. Entendió que sobrevivir a un ambiente hostil y salir de ahí manteniendo la integridad es, por sí solo, una victoria. La paz conquistada al crear su propia narrativa es mucho más significativa que cualquier reconocimiento formal o aplauso del sistema que intentó silenciarlo. La trayectoria de Mauricio ejemplifica el poder de la resiliencia y de la reinvención. La adversidad lo empujó a caminos que, de otra forma, tal vez nunca hubiera explorado. En vez de sucumbir al miedo y a la presión, transformó cada desafío en oportunidad, cada caída en aprendizaje, y cada injusticia en combustible para crear algo mayor. Su carrera se volvió, así, un testimonio vivo de que es posible transformar escándalos y obstáculos en libertad y propósito. Al cerrar su narrativa, Mauricio se dirige al público con un llamado directo, recordando a todos la importancia de seguir sus sueños y no dejar que sistemas injustos dicten su camino. Sí, me sacaron de Univisión, pero jamás pudieron sacarme de mi propósito. Y, manteniendo la cercanía con quien sigue su historia, deja el convite final, que conecta la experiencia personal con el enganche del público. Si te gustó este video y quieres descubrir más historias ocultas del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Esa llamada no es solo un pedido de interacción, es un símbolo de la autonomía conquistada por Mauricio, de su libertad para contar historias y compartir aprendizajes sin depender de aprobación externa. Cierra su narrativa reforzando que la verdad, la autenticidad y el propósito personal son fuerzas capaces de superar cualquier escándalo, intriga u obstáculo y que, sobre todo, seguir la propia voz es la mayor forma de libertad.